En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el día de hoy vamos a cumplir con el compromiso de informar sobre la distribución de los fertilizantes en Guerrero. El día de hoy el presidente informa sobre la distribución de los fertilizantes en Guerrero. El fin del plazo era el lunes 15 de julio. El objetivo de este programa es producir alimentos del campo para uno de los estados más pobres en el país. 200,000 productores, en su mayoría pequeños productores de maíz, son los beneficiados. Se informa que no hay ningún factor que pueda determinar el aumento del precio del aguacate. El principal productor es Michoacán y existió una disminución normal del ciclo de producción. Forma parte de la especulación que están provocando estos aumentos. No se reprimirá a los manifestantes aunque no se defiendan causas justas. Todos tenemos la libertad a manifestarnos. El principal objetivo del Gobierno de México es terminar con la corrupción. Secretaría de Agricultura. El padrón era de 178,000, que creció a 233,000 productores. El resultado es que se ha logrado ya la entrega del 75% de los fertilizantes y se espera que recojan el resto en las bodegas en el estado. Está comenzando el ciclo de siembra primavera-verano. Se logró el canje luego de un censo del 98.5% de pequeños productores, por lo que se espera aún al 23% de productores censados de las distintas zonas agrícolas del estado de Guerrero. Existen distintas manifestaciones porque ha cambiado la forma de entregar los apoyos del gobierno. Los productores no censados serán atendidos para que, si no cuentan con la posibilidad de demostrar la propiedad de sus parcelas, también reciban el apoyo de fertilizantes. Se trabaja como nunca para el apoyo a los más pobres en México. Los apoyos se realizan de manera directa. No se beneficiará ya a líderes que diluyen el presupuesto, lo que propicia que no lleguen los apoyos a los agricultores. Se evaluará el impacto del rendimiento con esta nueva estrategia con el nivel de producción que se obtenga. La elaboración de censos y las mesas de trabajo disminuye la posibilidad de que se ocupe este fertilizante a cultivos ilícitos. Desvío de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se trabaja combatiendo la corrupción desde los puestos más altos. En el caso de las universidades actúan con autonomía. Se debe mantener la autonomía, pero deben de rendir cuentas, manejar los recursos de manera transparente y con honestidad. Es conveniente que desde las comunidades universitarias tengan como propósito promover una política de transparencia y de honestidad, eliminando los cacicazgos que puedan existir. Incluso hay universidades que tienen diputados en partidos políticos que ocupan a estas universidades para obtener recursos. Invita a los universitarios a denunciar los actos de corrupción y a no ser cómplices. Acuerdo migratorio. Vamos muy bien en la relación con el gobierno de Estados Unidos. Se tiene una buena relación con el gobierno de los Estados Unidos. Es una relación importante por razones de amistad, de geopolítica y comerciales. Se está recomendando que se apruebe el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Ya se ha aprobado y ratificado el tratado en el Congreso, cumpliendo con lo acordado. Tendrá una reunión con legisladores de Estados Unidos el viernes y será el tema principal la importancia de la aprobación del TEMEC por la integración comercial que existe entre los tres países. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en contra de la firma del TLC en el 94, en el transcurso de estos 25 años se han construido lazos entre los tres países muy importantes, y no es posible ya estar en contra de este intercambio comercial. Informa también que el domingo tendrá una reunión el secretario Pompeo con el canciller Marcelo Ebrard. Militares secuestradores. Eran policías militares y no habían pasado a formar parte de la Guardia Nacional, pero iban a... Los elementos detenidos forman parte de la Policía Militar y aún no pertenecían a la Guardia Nacional. Sin embargo, seguramente serían integrados. Lo importante es que ya no se tolera la corrupción ni la impunidad. Hay problemas profundos de la pérdida de valores, por lo que prevé que sigan existiendo actos de corrupción y deslealtad, aunque la mayoría del pueblo de México es un pueblo honesto. No se permitirá por ningún motivo la impunidad. No se protegerá al que cometa un ilícito. Recibió el informe el día de ayer de la detención de estos elementos por el secretario de Defensa. Ya se está actuando conforme a la ley. Poder Judicial. Pienso que no es un asunto solo jurídico, es un asunto moral.
Intentan dar la vuelta a lo que establece la ley. No es solo un asunto jurídico, sino moral. No es conveniente para las instituciones que existan funcionarios con salarios de hasta 600,000 pesos mensuales. Es una vergüenza el aferrarse a esos sueldos sabiendo tanta pobreza en el país. Les pidió a los legisladores que se haga valer la Constitución y se aplique la ley de austeridad a todos los servidores públicos, por lo que les pidió, si es necesario, presentar una nueva iniciativa de reforma constitucional para que no existan funcionarios con estos salarios desproporcionados. Es importante fortalecer el Estado de Derecho y sí existen interpretaciones en la Constitución en el artículo 127 que marca excepciones para trabajos específicos, pero si no es lo suficientemente claro, es entonces que se propondrá la reforma constitucional, por los abusos que representa la mala interpretación del Poder Judicial para conceder amparos y permitir que se viole la Constitución. Lo mismo para las consultas y la eliminación del fuero. Que quede claro que ellos no están de acuerdo con la revocación de mandato y que se reduzcan los sueldos de los funcionarios públicos. Estos funcionarios que ganan 600,000 pesos son corruptos. El gobierno está para servir al pueblo y no para obtener provecho individual. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.